Hola, buen día. Bueno, esta es la clase que no pudimos tener ayer por el corte de luz que les contamos por la tarde. Estuve varias horas sin luz. Esto lo estoy grabando hoy, jueves por la mañana. ¿Sí? Bien, como les habíamos contado un tiempito atrás cuando repasamos el contenido del programa, después de ver cuestiones en particular de mercados, lo que empezábamos a ver, digo, mercados, equilibrio, situaciones de desequilibrio y después regulaciones de precio y la incorporación de impuestos, que son las que estuvimos repasando en la reunión pasada. Lo que empezamos a ver ahora es partes o patas de las fuerzas que interactúan en los mercados. Entonces lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy y la semana que viene es temas de teoría de producción y teoría de costos. Cuando estamos viendo estas dos dimensiones, lo que estamos aproximando en definitiva son las cuestiones vinculadas a las decisiones de la oferta. Acuérdense lo que estuvimos mostrando en su momento respecto de cuáles sean los componentes o los determinantes de las decisiones de oferta de las empresas en un mercado, y entre las cosas más importantes que señalamos fue la disponibilidad de los factores productivos y los costos de esos factores productivos en particular. Es decir, qué remuneración reciben los factores productivos que utilizamos para producir, porque son los que en definitiva determinan los costos de producción como les marcábamos. Bueno, como siempre les indicamos las referencias bibliográficas que utilizamos. En este caso hoy vamos a estar trabajando con temas que están en los capítulos, en el capítulo 6 del libro de Pindic, o en capítulos particulares del libro de Parkin, o en el capítulo 5 del libro de Mochoniberg, que están todos disponibles en el espacio de la clase de esta semana en el campus. ¿Sí? Bien. Al repasar cuáles son los objetivos de la clase, bueno, entre los temas que vamos a estar tocando está la noción de función de producción, distintas etapas, cuando hablo de producción, planificación, escala. Vamos a ver la semana que viene cómo influyen los precios de los factores y el presupuesto disponible. Vamos a estar hablando de corto y largo plazo, vamos a estar hablando de tipos de funciones. Y hoy vamos a estar viendo en particular algunas cuestiones vinculadas a producción a corto plazo y producción a largo plazo. Distintos conceptos que vamos a ir presentando en esta presentación. Y el punto acá es tener presente que, en definitiva, estamos hablando de decisiones de producción. Y las decisiones de producción las toman básicamente las firmas o empresas. Acá lo que le podemos decir es que hay que tener claro que mm, esto es un mundo relativamente novedoso en el mundo económico. Hace 500 años era difícil imaginar el concepto de, o más, tiempo atrás, era difícil imaginar el concepto de una empresa como la entendemos hoy. Una empresa hoy implica la definición de una figura de conducción de las decisiones de producción, de coordinación de las decisiones de producción, que implica cómo vamos combinando factores productivos, tendiendo a generar diferentes combinaciones o cantidades de producto. Entonces, lo que hay que tener presente es que cuando estamos a nivel de una firma o una empresa, el tipo de decisiones que se toman los podemos identificar en dos dimensiones. Por un lado, lo tenemos escrito por acá. Por un lado vamos a estar hablando de los temas técnicos y por otro lado de los temas económicos. A ver, cuando estamos pensando en la cuestión técnica, en las decisiones de producción, básicamente lo que estamos pensando es en que la decisión ahí se vincula con la tecnología de producción, con cómo es que mezclo, combino, utilizo, relaciono en un espacio físico y en determinado momento del tiempo elementos que utilizo para producir. Esto implica pensar en cuáles son las cantidades mínimas de insumos y factores en determinado proceso productivo para alcanzar cierto nivel de producto. Dicho de una manera
muy casera, es la preocupación del ingeniero, la preocupación ingenieril. En cambio, o de manera adicional, cuando estoy pensando en la cuestión económica, lo que estoy teniendo en cuenta ahí son los precios de los factores e insumos. Precios de los insumos / materias primas que utilizo para producir. Con, con dos formas de mirarlo que representan un mismo tipo de análisis, que es o de supuesto de comportamiento, perdón, que es el de el comportamiento eficiente. Cuando uno piensa en la noción de eficiencia, básicamente está pensando en la idea de tratar de producir al menor costo posible. Y esto es lo que tenemos en la primera aproximación que les estamos marcando por acá. Cierto nivel de producto con el menor costo posible. Dado cierto nivel de producción que me propongo como objetivo alcanzar, tratar de hacerlo al menor costo posible. Eso implica intentar minimizar costos. O el equivalente a esto, eso es obviamente desde ya una actitud, intentar tener un comportamiento eficiente. Cierto nivel de producción, lo más barato que me salga posible. O, de manera equivalente, como tenemos marcado por aquí, cierto nivel de costo definido y dado ese gasto que voy a realizar o que planteo realizar, ¿cuánto es lo máximo que puedo lograr del producto alcanzable? Entonces, digo, acá no estoy diciendo que voy a minimizar costos para cierta producción, sino que, dado cierto gasto, voy a maximizar la producción. Pero en ambos casos estoy tratando de ser lo más eficiente posible, de hacer rendir lo mejor posible a los recursos y al dinero que tengo disponibles para poder producir. Esto implica, como decía, encarar el problema económico de la decisión de producción. Y como tenemos señalado acá, ambas facetas refieren a la noción de un problema dual. Cuando estoy encarando las decisiones de producción, estoy encarando un problema dual, que tiene una primera faceta técnica que debo resolver para después preocuparme por la faceta económica. Volviendo a lo que estuvimos presentando cuando hablábamos de la función de oferta y de dónde derivábamos la función de oferta allá por la clase 2 o 3, si no recuerdo mal, hablábamos en su momento de la función de posibilidades de producción, de la FPP, de la frontera de posibilidades de producción. Y en ese análisis lo que decíamos es que teníamos ciertas cantidades disponibles de factores productivos, ciertos tipos de bienes a producir, y que, dado el nivel de tecnología que tuviera cierta organización económica, iba a ser el nivel de producción que se iba a ir logrando. Y entonces lo que veíamos es que, dada cierta tecnología, a medida que utilizábamos más factores productivos, los niveles de producción de los bienes iban a ir creciendo. Y eso iba a ser se iba a corresponder con una expansión de la frontera de posibilidades de producción hacia afuera. Cuando esto lo pensamos en términos de un bien en particular, lo que decimos es que la cantidad producida de un bien va a depender de cuántos factores productivos se utilicen en los demás bienes, es decir, cuántos me quedan libres para destinar a esta. Y entonces, el nivel de producción de este bien va a depender de cuánto se producen de los otros bienes, que me va a definir cuánto me queda disponible de los recursos, factores productivos en esta economía para destinar a la producción de este bien 1, X1, que no tiene nombre en particular. Recuerden acá algo que les habíamos contado ya. Cuando hablamos de factores productivos, la L refiere al trabajo, viene del inglés, labor, por eso usamos la letra L. La K refiere a capital, es una de las pocas palabras que no viene del inglés, viene del alemán, capital en alemán se escribe con K, y es la letra que usamos. En nuestros análisis de producción, en general la letra N va a referir a recursos naturales y la T a tecnología. Un pequeño paréntesis, la semana pasada cuando estuvimos viendo el mundo de los impuestos, en el contexto de aplicación de impuestos en mercados, dijimos que la letra T refiere a impuestos, pero claramente en ese contexto. ¿Por qué refiere a impuestos? Porque la letra T es la inicial de tax en inglés.
que es impuesto en ese idioma. En este caso, cuando estamos en el mundo de producción, la T va a referir a tecnología en general. Algún caso pueden encontrar en algún texto que la T pueda referir a tierra, pero lo habitual va a ser que la T la utilicemos para hablar de tecnología. Entonces, con este pequeño comentario lo que queremos es siempre destacar la importancia de estar atento a qué significa cada letra o cada vocablo que utilicemos en el contexto en el que estemos en particular metidos en determinado momento. ¿Sí? Ahí es una cuestión de siempre estar atento a cómo utilizo referencias y nomenclaturas. Entonces, si después, volviendo al contexto de la función de posibilidad de producción, me planteo el análisis de un bien en particular, el bien X1, un bien sin nombre, y después además incorporo el supuesto de que lo que yo produzco va a depender de cuánto se produce de los otros y de cuánto me queda libre a mí para poder tomar de recursos, de factores productivos, capital, tierra, trabajo y tecnología disponible para utilizar. Si a esto le agrego la idea de que la producción del bien en particular que estoy considerando es muy pequeña respecto del total, a la conclusión a la que me lleva es a que las decisiones que tomemos en la producción de este bien X1 de manera individual no van a afectar al resto de las producciones. ¿Por qué? Justamente por el hecho de que decíamos que este bien X1 es muy pequeño respecto del total. Entonces, si es muy pequeño no tiene efecto. Y si no tiene efecto, no va a afectar las condiciones de funcionamiento de mercado de los otros bienes ni de los factores productivos. Y por lo tanto, no va a ser imaginable que por contratar un poco más o un poco menos de capital, trabajo o recursos naturales en cierta actividad, yo esté afectando los precios en los mercados de esos factores productivos en particular, que después van a determinar mis costos, ¿no? Entonces, aquí es importante señalar que el contexto de análisis que estamos presentando es pequeño respecto del universo económico en el que nos movemos, y que nuestras decisiones no van a ser relevantes para todo el conjunto económico, sino que van a ser relevantes para nosotros en nuestras decisiones individuales de producción. Bien, entonces, cuando hacemos esa aclaración, lo que nos permite esto es entender que los niveles de producción del bien X, y uno en particular que estemos considerando, va a depender, porque las otras producciones de otros bienes ya están fuera de mi análisis, de cuánto utilizo de trabajo, de capital, de recursos naturales y de nivel de tecnología que puedo aplicar. Acá lo que vamos a imaginar en general es que a medida que incorporo más factores productivos, mayor va a ser el nivel de producción posible de alcanzar. Esto no quiere decir que sea siempre igual y que podrá ocurrir que, como vamos a presentar en un rato, tengamos que hacer algunas salvedades a este comentario general. Pero, dicho otra vez, de manera general, si aumentamos el uso de factores productivos, es imaginable que logremos producir más. Entonces, vamos a seguir presentando, perdón, como decíamos hace 2 minutos, las decisiones de producción, lo que analizamos en la teoría de producción, involucraba 2 problemas, dijimos. Lo que vamos a estar encarando por un rato es la decisión técnica. Y entonces, que es la primera dimensión que nos interesa. Lo que tenemos para señalar ahora es cómo, pensando en ejemplos concretos, podemos pensar en formas técnicas de aproximar la resolución de cómo alcanzar cierto nivel de producto utilizando cantidades mínimas de insumos y factores en el proceso de transformación productiva para alcanzar esa cantidad de producción definida. Lo que decíamos hace un rato, el problema ingenieril, el problema de producción en la fábrica, de manera concreta, en la fábrica, dicho esto entre comillas, ¿no? De manera concreta en la toma de decisiones de producción. Y esto implica entonces pensar en
ejemplos caseros como los que les estamos pasando acá. Producción de bizcochuelo, aunque está tapado acá por un cartelito, pero ¿por qué traemos este caso a la mesa? Básicamente porque es algo que se hizo bastante más habitual y corriente de lo que era un tiempo atrás, por el contexto de encierro por cuarentena por pandemia, que hace que mucha más gente se pueda cocinar en las casas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es dos recetas, dos conjuntos de recomendaciones para utilizar cierta cantidad de ingredientes para producir un bizcochuelo. Un bizcochuelo. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que tenemos acá? Combinaciones de ingredientes, que son nuestros insumos y factores necesarios para producir, de determinada manera, para lograr obtener la unidad de bizcochuelo, que es el nivel de producto determinado que queremos alcanzar. Y lo que tenemos acá es distintas recetas para lo mismo, que tienen similitudes, pero tienen también algunas diferencias. ¿Qué diferencias podemos señalar? Bueno, una, por ejemplo, es respecto a qué ingredientes nos recomiendan utilizar. En un caso nos hablan de la harina leudante, en otro caso nos hablan de harina 4 ceros, más polvo para hornear. Entonces, cuando estamos señalando esto, estoy diciendo que tenemos diferentes ingredientes que tendrán efectos bastante similares para obtener un bizcochuelo, en un caso y en el otro. Un bizcochuelo casero. Y que además en cada una de las mismas tenemos diferentes recomendaciones de uso de los factores que tenemos. En un caso, precalentar. Además, en la misma me dice no abrir el horno. Acá me dice que no abrir hasta que hayan pasado 50 minutos. Acá me recomienda cierto nivel de temperatura, que acá no me lo marca, pero me pone el tiempo aproximado de cocción. Digo, con esto lo que estamos señalando es que hay posibles diferentes recomendaciones de combinación y uso de los elementos necesarios para producir. Cuando hablamos de insumos, hablamos de capital, el horno, de las horas de trabajo y de la forma de combinar estos insumos, que es lo que el trabajo realiza, el trabajo del cocinero o del chef o del repostero o de aquel que se ponga la tarea al hombro en la casa al momento de cocinar. ¿Sí? Dicho esto, luego hay una dimensión económica. Y cuando decimos que hay una dimensión económica es que estamos intentando de vuelta pensar en cómo resolver la producción de un bizcochuelo al menor costo posible. ¿Cómo vemos esto? Bueno, en el ejemplo concreto que teníamos recién de Paulina Cocina, chef muy conocida en las redes, hace una sugerencia, o lo que indica es que todo lo que estuvo haciendo hasta ahora fue para generar un bizcochuelo sin manteca, económico. Con esto que estamos diciendo, que la preocupación de cómo producir, de cómo mezclar ingredientes, que son factores e insumos, hay que hacerlo con el propósito de no ser derrochón en el uso de ingredientes para poder producir. Y por eso el énfasis que esta recomendación en las redes tiene respecto de el tipo de producto que estamos generando. Un bizcochuelo bajo cierto procedimiento de preparación económico. Y esto es lo que nos muestra que se están intentando resolver esas dos dimensiones o tipos de problemas al momento de encarar la decisión de producción. El proceso productivo ingenieril en sí mismo y luego el problema o la dimensión económica, buscando alcanzar esa producción de la manera más barata posible. Entonces, siempre hay que tener presente que las decisiones de producción tienen estos dos lados. ¿Qué tenemos para mostrar por acá? Bueno, lo que tenemos para mostrar por acá es formas de aproximar, el análisis del lado técnico. Y acá, antes de entrar a leer nada de lo que tengamos en la pantalla, les quiero pedir
que pensemos en lo siguiente. Por acá teníamos hace un rato señalado que teníamos que el nivel de producción depende del uso de factores productivos. Entonces mencionábamos capital, trabajo, recursos. Acá tenemos muchas dimensiones, muchas variables. Y si tenemos, como ya lo mencionamos en algún caso, más variables de las que podemos representar, tenemos que buscar cómo simplificar de alguna manera para poder representar y entender y analizar gráficamente el comportamiento del nivel de producción, de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa en el análisis que estamos llevando adelante, y que implica de alguna manera simplificar la realidad. Acuérdense, esa es la noción de modelo económico. Un modelo económico implica alguna simplificación de la realidad sin perder capacidad de comprensión de lo que estamos analizando. Dicho esto de manera muy general, pasamos acá, y lo que decimos es que les planteamos analizar esto de la siguiente manera. Si hacen un poquito de memoria, estuvimos viendo precio y cantidad en un mercado, con impuestos, sin impuestos, con precios máximos, mínimos, puntos de equilibrio, función de oferta y demanda, y ahí representábamos en el plano. Cuando digo en el plano es que estamos representando dos dimensiones, P y Q. Bueno, ahora lo que les planteamos es pensar, en primer lugar, la función de producción, el nivel de producción Q, que depende de dos factores productivos, de capital y de trabajo. Y me olvido de los otros. Es decir, que incorporo cierto nivel de tecnología definido. En este caso, el nivel de tecnología definido será las recetas para producir la torta. Y entonces, no solo la receta, digo, sino el conjunto de indicaciones técnicas implícitas en la receta. Y entonces, ahí lo que queremos señalar es que estoy pensando en que cuánto voy a lograr producir de tortas va a depender de cuánto utilizo de capital, es decir, hornos y equipamiento, y de cuánto utilizo de unidades de trabajo. Las unidades de trabajo podrán ser trabajadores, cantidad de trabajadores u horas de trabajo. Eso no hay una forma estándar de medirlo. Podemos pensar en horas de trabajo. Y en el caso del capital, en nuestro ejemplo casero, en las horas de horno que tengamos disponible para utilizar. Bien, cuando señalo que la cantidad de tortas dependerá de cuánto utilizo de horno, capital y de trabajo, horas de cocinero, lo que estamos pensando es que no estoy representando algo en el plano, sino que estamos representando en el espacio. Piensen que esto que señalamos recién acá se corresponde con una esquina en la que tengo un alto, una dimensión y otra dimensión sobre el piso, ¿sí? Es decir, que tengo el alto, una pared, la otra pared. Y entonces les pido que traten de imaginar cualquiera de las esquinas en su cuarto, donde estén en la habitación que estén en este momento escuchando esta grabación, y a partir de eso, que traten de acompañarme con el razonamiento. Y entonces, lo que podemos señalar acá es que a medida que vamos aumentando capital y trabajo, lo que vemos es que el nivel de producción de tortas va creciendo. Y esto lo representamos a través de una figura que tiene una forma acampanada. Esto no es un capricho, ¿sí? Esto es la lectura ingenieril de cómo es el comportamiento de la mayor parte de las funciones de producción de múltiples productos a medida que voy incorporando unidades de las dimensiones independientes, aquellas dimensiones que yo puedo ir cambiando. ¿Qué dijimos que depende? ¿Cuál dijimos que es la variable dependiente? El nivel de producción, de tortas en nuestro caso, de nuestro ejemplo casero, ¿sí? De bizcochuelos, cuya cantidad va a ir cambiando a medida que vaya incorporando más horas de trabajo y más horas de horno que corresponde a la dimensión de equipamiento que estamos utilizando. Y entonces, si decimos que podemos, a medida que
imaginen que partimos de la esquina, justamente del punto de inicio de la esquina estricto, el origen de coordenadas en ese cuarto. A medida que me muevo para un lado y para el otro, incorporando más capital y más trabajo, es decir, que me voy moviendo por las baldosas o por el costado de las paredes eh, que conforman esa esquina, lo que decimos es que el nivel de producción que estamos representando en el alto de la esquina va creciendo. Y va creciendo de manera que tiene esta forma acampanada. Imaginen que voy creciendo con un volumen. Entonces, desde la esquina, a medida que voy, eh, supongamos, como que imaginemos que tenemos una tela bien escondida y apretada contra la esquina, a medida que voy estirándola, y eso implica que me voy moviendo por ambas laterales, la tela también va subiendo, describiendo esa forma acampanada, para decirlo de manera eh, lo más representativa posible, porque esa forma acampanada es la que resulta característica para la mayor parte de los procesos de producción. Como les dije, esto no es un invento de economista, es un aporte del análisis de producción propio de los ingenieros industriales y no de análisis económico. Con esto lo que les pido es que imaginemos esa figura de una campana que arranca desde la esquina del cuarto en el que estamos ubicados, de esa esquina imaginaria. Y recuerden que el alto me mide el nivel de producción y que las laterales me están midiendo cuánto uso de capital y de trabajo para el proceso productivo que me importa considerar. Entonces, una vez que hago eso, me pregunto por una primera forma de ver este análisis, de las que vamos a mencionar, que son 3, dijimos, y esa primera forma es pensar en una cantidad fija de producción. Si yo les dije que el análisis de producción lo tengo a través del alto del alto de la esquina, y un nivel de producción fijo va a ser cierto punto o cierta altura predefinida en la esquina. Imaginariamente 20 centímetros, medio metro, un metro y medio, como puntos particulares de cierto nivel de producción. E imaginemos entonces que en la altura que elijamos, arbitrariamente la llamamos Q0 acá, hacemos un corte transversal, paralelo al piso de la esquina. Y entonces hacemos ese corte y entonces proyectamos sobre la campana, y al hacer ese corte sobre la campana se nos describe esta forma. ¿Sí? Se nos describe esta forma. Esa forma curva de esa campana, imaginemos que la podemos proyectar sobre el piso. Y entonces, al imaginarla proyectada sobre el piso, la sombra de ese corte longitudinal a la campana proyectado sobre el piso me genera esta figura curva sobre el piso. Y entonces ahora estamos haciendo el ejercicio de mirar la campana no en volumen, sino mirada desde arriba. Entonces, parados como imaginariamente desde por acá, miramos la campana, ya me olvido de esta dimensión porque estoy mirando desde arriba. Entonces lo único que veo es que cambian esta y esta. Veo las paredes, imaginariamente parados desde la esquina. Y al ver las paredes, lo que veo es que la distancia en una y otra pared pueden ir cambiando, pueden ir creciendo. Si veo la proyección de este corte transversal imaginario sobre la campana en el piso, lo que veo es que tengo un mismo nivel de producción, el corte a la altura que se haya cortado eh, la campana imaginaria, apoyado sobre el piso, y que ese mismo nivel de producción es alcanzado con diferentes combinaciones de capital y de trabajo. Para poner 2 puntos imaginarios, por acá tengo bastante capital y poquito trabajo, y por acá, sobre la misma curva que representa el mismo nivel de producción, tengo bastante más trabajo, pero mucho menos capital aplicado. ¿Qué estoy diciendo? Que hay diferentes combinaciones de capital y de trabajo que me permiten producir un mismo nivel de producto, generar un mismo nivel de producción.
Esa gráfica curva sobre el piso se llama isocuanta o isoproducto. ¿Qué es lo relevante en el nombre? Entender que el prefijo iso refiere a igual, cuanta o producto, igual nivel de producción, que puedo alcanzar con diferentes cantidades de factores que me permiten alcanzar esa cantidad dada de producto. Diferentes combinaciones. Entonces, en general podemos imaginar que podemos generar un mismo nivel de producción con combinaciones un poco diferentes de horas de trabajo y de horas de capital. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo casero, la receta es la función de producción, el chef es el que resuelve el problema técnico, el cocinero, aquel que me indica cómo proceder a la realización de las mezclas y combinaciones de insumos y factores para producir, entre comillas, el que se preocupa por los costos de producción, o por cuánto cuesta llegar a alcanzar esa producción, es quien resuelve el problema económico. Bien. Esta es una primera forma de encarar esto, digamos, ¿no? Luego, cuando me pregunto cómo, dada cierta representación de los niveles de producción, esos niveles de producción pueden ir cambiando o creciendo, paso a ver la segunda forma de análisis que les planteamos, que es la de pensar los incrementos en los niveles de producción. ¿Sí? Incrementos en los niveles de producción. ¿Y de qué depende que puedo producir más? Bueno, depende básicamente de la tecnología que estoy utilizando y de cuánto utilizo de factores productivos. Ahora lo que les digo es, primero tenemos un primer corte en Q0 de esa campana, supongamos que ese corte fue a medio metro, y tenemos un segundo corte a 1 metro de altura. 1 metro representa un nivel de producción Q1 mayor que el nivel de producción correspondiente al medio metro, y entonces a la campana imaginaria que sigue existiendo, le volvemos a incorporar otro corte, transversal, paralelo al piso, longitudinal a la campana, y la vuelvo a proyectar en, en el piso. Entonces, un mayor nivel de producción, dado por ese corte más alto en esa campana imaginaria, proyectado sobre el piso, genera esta otra isocuanta, que tiene la particularidad de ser lo mismo que la otra, solo que con tener un diferente nivel de producción. ¿Qué quiere decir que es lo mismo? En el sentido, lo decimos en el sentido de que una isocuanta, en este caso de nivel Q1, mayor que Q0, que muestra las diferentes combinaciones de capital y trabajo que permiten obtener ese nivel de producción Q1. Entonces, tenemos diferentes mezclas de un y otro factor para alcanzar ese nivel de producción mayor que el anterior. ¿Qué características tenemos que incorporar a esto? Básicamente lo que nos preocupa ver, nos interesa señalar ahora es que tenemos cierta proporción fija de uso de factores. Cierta proporción fija de uso de factores. ¿Cómo defino esa proporción fija de uso de factores? Bueno, le prestemos la atención a esa línea punteada de color verde que tenemos dibujada sobre el piso. Y entonces de vuelta, nos ponemos en mirar desde arriba de esa esquina imaginaria la campana y vemos los cortes y vemos el piso. Miramos hacia el piso. Y si miramos hacia el piso, imaginemos una línea recta. Para hacerlo más fácil, pensemos en que vamos por una línea que corresponde al ángulo de 45 grados. En un ángulo de 45 grados, ¿qué tengo? Pensemos en una hoja cuadriculada. Cuando arranco, señalo 2 ejes, y en ese gráfico con 2 ejes empiezo a hacer la línea correspondiente al ángulo de 45 grados, me voy moviendo por las esquinas de todas las sucesivas combinaciones de cuadraditos o de cuadritos en la hoja cuadriculada. Si esto es así, ¿qué quiere decir? Que a medida que subo un cuadrito de un lado, subo un cuadrito del otro. Subo a 2, subo a 2, subo a 3, subo a 3. Me muevo por un lado por una de las paredes del piso.
o que estoy identificando en el piso, o me muevo por la hoja cuadriculada, si tengo una misma línea recta que corresponde a cierta proporción de combinación de factores, en la línea recta de 45 grados es 1 y 1, la proporción es fija en ambos casos. ¿Y por qué puedo asegurar que es fija? ¿O cómo veo que es fija? Básicamente porque estoy siguiendo a lo largo de una recta. Y una recta tiene una misma pendiente. Si es una misma pendiente, es la misma proporción delta I sobre delta X o delta K sobre delta L. A medida que partiendo de la esquina veo cómo va cambiando a medida que va cambiando sobre esta misma línea verde. Sobre esta misma línea verde las proporciones K y L son las mismas, constantes. Y lo que vemos entonces es que a medida que me muevo sobre esta línea imaginaria verde a lo largo del piso, en esta línea verde imaginaria, lo que veo es que voy alcanzando niveles de producción mayores a medida que voy incorporando mayor cantidad de factores utilizados. Los saltos de esta isocuanta a esta isocuanta, que corresponden a niveles de producción que ya habíamos señalado diferentes y superiores uno al otro, se van alcanzando con mayor cantidad de factores productivos en un caso que en el otro. Pero entre este punto en particular y este punto en particular, las proporciones son las mismas. Entonces, proporciones fijas, constantes de utilización de factores, lo que veo es que, dada cierta proporción, a medida que le incorporo más cantidad de factores productivos, en la misma proporción voy alcanzando niveles de producción más altos. Esto lo podemos ver, básicamente acá está puesto en términos de la receta de cocina, cómo hago para producir 2 tortas, luego 4, luego 6. Acá estoy viendo que para alcanzar estas producciones adicionales tengo que ir moviéndome siempre en la misma proporción, la misma relación entre el uso de factores, dada cierta tecnología que se condensa en las recomendaciones de esa receta que tenemos. Cuando paso a un análisis como, un poquito más separado de estos comentarios que estuvimos haciendo, vuelvo a tomar el gráfico con el que cerramos la página anterior, la diapositiva anterior, y les vuelvo a plantear el ejercicio de ver no esto en el espacio, sino verlo sobre alguno de los planos que tenemos. Y eso me lleva a pensar en dos gráficas. Una, que es esta que tenemos por acá, la que tomamos de un libro, el gráfico, perdón, del apunte del profesor Velasco, el gráfico 2B, que es imaginariamente lo que yo estoy viendo desde arriba de la esquina. Recuerden que K y L son las paredes, capital y trabajo me representan las paredes de la esquina, y estoy viendo cómo, imaginariamente, viendo el piso con una misma proporción de uso de factores productivos, estoy alcanzando, a medida que utilizo en la misma proporción más factores productivos, disculpen que sea medio desprolijo, estoy alcanzando niveles de producción cada vez más altos. Arranco en la esquina y a medida que me muevo siguiendo por esta línea imaginaria que tiene la misma proporción de uso de factores, voy viendo diferentes cortes o puntos que voy tocando en las diferentes cortes imaginarios transversales a la campana, proyectados contra el piso, que representan cada vez niveles de producción más altos. Q4 representa un nivel de producción más alto que Q1. Esto es mirar la imagen proyectada de la sombra de la campana desde arriba, proyectado, como les decía, sobre el piso. ¿Qué es la gráfica del costado? La que acá tiene numeración segundo 2C. Bueno, no es la proyección vista desde arriba sobre el piso, sino que es la proyección de esa campana, pero sobre una pared, la sombra que genera sobre una pared. ¿Qué vemos acá entonces? Si yo me paro en cualquiera de los laterales y veo la proporción de uso de factores, veo
En la altura veo el nivel de producción de tortas, bizcochuelos imaginarios. Y sobre alguna de las paredes, la proporción de uso de esos factores productivos que esté considerando. Es la gráfica de la campana sobre la pared. Es la sombra de la campana sobre la pared. ¿Y qué vemos? Que tiene una forma justamente acampanada. Al principio, la pendiente de la campana, de la curva, es creciente y luego va decreciendo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque si de que es creciente y luego decreciente, porque si usara una regla imaginaria y fuera intentando indicar la recta pendiente a esa campana en cada punto, lo que vería es que la inclinación de esa recta, o de la regla para marcar esa recta, tangente a la curva en cada punto, sería al principio cada vez más empinada y luego cada vez más aplanada. A medida que voy aumentando el uso de cantidad de factores dada cierta proporción, el nivel de producción crece más rápidamente y luego crece más lentamente. Esto es lo que se refiere como la ley de rendimientos decrecientes del uso de factores. ¿Qué quiere decir? Que al principio lo que tengo es, lo que tenemos señalado por acá, algo que llamamos rendimientos crecientes a escala. ¿Qué quiere decir? Que aumento el tamaño de mi planta de producción de cantidad de horas de horno y de horas de trabajo utilizadas en el horno que ya estuvo encendido, y entonces, por el hecho de ya haber estado encendido, al principio tuve que esperar para que el horno se calentara, pero luego puede producir más unidades sin tener que pasar por ese proceso de espera. Por eso la producción crece más rápidamente al principio, a medida que voy agregando más factores productivos en una misma proporción fija de utilización de factores. Pero luego, por las propias características del proceso productivo, probablemente tenga que, en este caso, esperar que se enfríe un poco el horno, porque no es lo mismo cocinar a 180 o 200 grados que cocinar a 300 grados, y por lo tanto los tiempos y las formas de cocción van a ser diferentes, y eso implicará tener que, por ejemplo, refrescarnos de alguna manera, cortar la producción o hacer algo que de alguna manera, con por ejemplo un ventilador, permita mantener cierta temperatura del horno. Esto quiere decir que luego de cierto punto, a medida que voy incorporando cantidades mayores de factores respetando cierta proporción, la velocidad a la que crece la producción es menor. ¿En qué lo veo? En que la pendiente de la curva que representa la campana que me indica cómo va creciendo el nivel de producción, en este caso de bizcochuelos, se va aplanando. Si eso es así, eso me está indicando rendimientos decrecientes, que la producción crece un poco menos a medida que le agrego más factores productivos, que me rinde menos. No que no me rinde menos. Me hace crecer la producción, pero más lentamente. Recuerden, esto es mirando sobre el piso desde arriba, esto es mirando una de las paredes y la forma que proyecta la campana, manteniendo proporciones fijas, ¿sí? Y por eso acá tenemos señalado una proporción fija de uso de factores y ver cómo se comporta el nivel de producción. Una tercera forma de plantearnos el análisis de producción es decir que tengo un factor fijo, ¿sí? Y entonces, esto implicaría pararnos en la esquina, imaginariamente, y a alguno de los factores, en general al capital, entre comillas, como ponerle como una especie de placa. Entonces, ¿qué tenemos acá? La gráfica en el piso de los cortes transversales a distintas alturas de la campana. Y ahora digo, bueno, a uno de los laterales, al que represente el capital, por un supuesto que ahora vamos a explicar en un ratito, le pongo una placa. Es como que le pongo una placa transversal imaginaria. Una hoja transparente que corte de alguna manera a la campana y que está apoyada sobre el piso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la campana, que crece a medida que voy aumentando el nivel de producción, dado el uso de factores productivos. Luego,
la proyección en el piso de esos cortes de diferentes alturas a la campana, que corresponden a diferentes isocuantas que tienen distintos, que muestran diferentes niveles de producción, pero que a lo largo de cada una de las mismas se mantiene constante la producción y se alcanzan con diferentes combinaciones de capital y de trabajo. Y después, a eso que tenemos graficado en el piso, le pongo un corte imaginario con una placa o con una hoja o una tabla, podríamos imaginarlo, a cierta altura, perdón, a cierta distancia desde la esquina. Esa distancia de la esquina implicará cierto nivel fijo de capital. Acá la idea de que está fijo lo tenemos señalado con este asterisco. También lo podemos encontrar con alguna barrita. En alguna bibliografía pueden encontrar que encontrar una de estas variables, por ejemplo capital, con un techito, con una barrita sobre ella. Esa es otra forma de definirlo como fijo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en el piso tenemos marcadas las isocuantas y tenemos además una línea, otra línea, que está dada por la ubicación de esa placa, tabla u hoja que imaginamos apoyada sobre el piso. Y entonces, lo que vemos es que, dada cierta cantidad de trabajo, que no cambia, le voy agregando diferentes cantidades de trabajo, tengo un factor fijo y a medida que voy agregando diferentes cantidades de trabajo, la proporción entre trabajo y capital va cambiando, por eso hablamos de proporciones variables, y tengo entonces que para cierto nivel fijo de capital tengo diferentes niveles de producción. A medida que voy dado cierto nivel de capital fijo, agregándole trabajo, voy alcanzando mayores niveles de producción. Esto, perdón, luego cuando completo la cantidad de imágenes que puedo ver, tengo en esa placa un corte de costado, perpendicular creo que se dice, espero no equivocarme, o lateral, vamos a decirlo más fácil, a la campana que ya tenía identificada. Ahora no estoy viendo los cortes de altura, sino que estoy viendo un corte de costado para cierta cantidad de capital. Estoy viendo un corte de costado a la campana. Y entonces, parado desde esta otra pared, puedo ver este gráfico imaginario que describe la forma de la campana sobre esa placa que interpuse a determinado nivel fijo de capital. Es decir, en esa tabla imaginaria sobre la otra pared. Cuando me pongo a pensar en cómo lo miro esto desde otros lugares, este es el gráfico visto desde arriba, y entonces tengo una pared, la otra pared, niveles de producción creciente con los cortes a la campana proyectados sobre el piso, Q1, Q2, Q3, lo que ya marcamos. Luego decimos que a cierta distancia de la esquina, no sé, dos baldosas imaginarias, 1 metro sobre el piso, marco el nivel fijo de capital en determinado momento, y puedo identificar cómo, moviéndome sobre la otra pared, a medida que voy incorporando más trabajo a la cantidad fija de capital, eso se corresponde con ir alcanzando diferentes isocuantas, que corresponden a valores crecientes de producción. Cuando esto no lo miro desde arriba, como lo tengo en este gráfico proyectado sobre el piso, sino que lo pienso en la proyección sobre una pared, en la sombra que esto genera sobre una pared, lo que veo es que tengo, y entonces acá en la pared tengo la altura sobre esa pared que representa el nivel de capital perdón, de producción, y acá tengo el nivel de trabajo. Esta línea que tengo acá es la placa que les marcamos de capital, vista de costado, vista desde la pared de capital. Es como que estuviera parado acá. Entonces, para cierta cantidad fija, tengo esta función, esta forma de la campana. ¿Qué me dice? Que para cierta cantidad de capital que está fijo, lo que veo es que
el nivel, perdón, desde acá, dije, desde acá estoy mirando. Estoy mirando cómo a medida que crece el nivel, perdón, un segundo. Lo que estoy diciendo es que, visto desde acá, a medida que veo crecer el uso de trabajo, veo cómo crece el nivel de producción, dada cierta nivel de capital, proyectado sobre la placa que me indica cuánto es el nivel de capital fijo. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es que, entonces, se describe este comportamiento del lateral de la campana, del lateral de la campana. Entonces, ¿qué me señala eso? ¿O qué me está mostrando eso? Me está mostrando que para cierta cantidad fija de factor y ciertas proporciones cambiantes, variables entre capital y trabajo, porque el capital está fijo, pero este va cambiando, subiendo o bajando, a medida que me muevo para acá o al revés, lo que vemos es que el nivel de producción no se mueve de manera uniforme, sino que tiene o muestra rendimientos no proporcionales del factor. Al principio la producción crece más rápidamente que lo que crece el uso del factor trabajo y luego crece más lentamente. Como lo veamos eso con la inclinación de la recta tangente imaginaria a la curva de la campana a medida que nos vamos moviendo sobre la campana. Bien, ¿eso que me está señalando? Me está señalando que al principio agregar trabajo me genera aumento de la producción en mayor proporción, que luego ese crecimiento de la producción es más lento, pero sigue siendo un crecimiento de la producción a medida que al principio agrego trabajo, crece rápido, perdón, agrego más trabajo, crece más lento, pero que cuando agrego, entre comillas, demasiado trabajo, el nivel de producción empieza a caer. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, lo podemos interpretar con la idea de que estoy saturando el capital que tengo disponible, como que estoy usando más capital del que debería estar, del que debería usar, dada la cantidad de equipamiento físico que tengo. Nos pasa un montón de veces ir a hacer trámites a oficinas públicas, por ejemplo, y ver que para una misma computadora hay 1, 2 o 3 trabajadores queriendo hacer tareas que requieren uso de teclado y pantalla. Bueno, claramente ahí lo que podría producir cada uno de ellos si tuviera equipamiento suficiente individual es mayor en ese caso que en el caso concreto en el que tienen una máquina para 2 o 3 trabajadores. En ese caso, cuando tenemos una máquina para 2 o 3 trabajadores, lo que estamos viendo es que sobra trabajo para ese capital. Y como tienen que compartir el uso de ese equipamiento disponible, no necesariamente lo van a hacer de la forma más eficiente. Al contrario, es probable que se molesten y que no puedan coordinar las tareas de uno con el otro, porque no necesariamente las tareas son estrictamente iguales o los trabajos son estrictamente iguales. Y si eso es así, tener más de una persona sobre un puesto de trabajo hará que cada uno produzca menos que si cada uno tuviera un puesto de trabajo individual y equipado de manera apropiada. Puesto en el escenario de horas de horno y muchos cocineros o gente cocinando a la par, si tengo, entre comillas, trabajadores o cocineros o colaboradores de más en esa cocina, no van a hacer aumentar la producción cuando nos pasemos de largo, entre comillas, de la cantidad de trabajo. Lo que va a ocurrir es que terminen molestándose entre sí y hagan que la producción de todos caiga. Y si eso es así, entonces lo que tenemos es una producción que al principio va creciendo rápidamente, después lo hace más lentamente, pero sigue creciendo hasta que alcanza un máximo y luego empieza a caer a medida que voy incorporando uso de trabajo, uso de factor variable sobre cierta cantidad de capital disponible. Puesto en el ejemplo, ¿qué pasa a medida que a las horas de horno disponibles que tengo, nuestra dimensión de equipamiento, le voy agregando más horas de trabajo o de trabajadores? Lo que vemos es que la producción no se comporta de manera uniforme. Esto que tenemos acá, o que contamos hasta acá, lo podemos resumir en esto que tenemos escrito en esta diapositiva, y que es básicamente un resumen de las decisiones de producción.
En el largo plazo, y que es como estuvimos analizando hasta ahora, o describiendo los pasos de análisis de lo que entendemos como la gráfica de la función de producción. En definitiva, de la campana y las distintas formas de ver la campana. En el largo plazo, o hablamos de largo plazo como un periodo lo suficientemente largo en el que podemos ir cambiando sin ninguna restricción, sin ninguna limitación, los distintos factores de producción que estamos utilizando. Es como que yo me puedo parar sobre la gráfica de la esquina imaginaria y ver cómo la campana puede ir moviendo a medida que voy incorporando más capital y trabajo, y entonces lo que me va a preocupar es buscar la mejor forma de combinar los mismos para generar la producción que yo quisiera generar. Es lo que llamamos etapa de planificación, que es el momento previo al inicio a la toma de decisiones de inversión y de producción posterior, en las que me estoy preocupando por ver cuál es la mejor forma de producir. Y entonces todavía estoy, como entre comillas, sentado planificando, estoy sobre el escritorio pensando y no ejecutando. Luego, en algún momento, paso de la planificación a la acción. Y al hacer eso, tengo que tomar una definición de cuánto es que voy a poder contratar de los factores que tengo que utilizar para la producción que me interesa llevar adelante. Y eso implicará que haré determinado tipo de gasto o erogación, habitualmente para comprar el equipamiento o cierto nivel de equipamiento para poder empezar el proceso productivo. ¿Y por qué digo habitualmente? Porque equipamiento, porque esto es lo que nos va a permitir definir lo que denominamos corto plazo. ¿Qué tenemos como característica del corto plazo? Es la situación en la que al menos uno de los factores no puede modificarse. No puede modificarse. Al menos uno de los factores está fijo. Cuando en el ejemplo de ponerme a pensar si yo quiero tener una pequeña producción de tortas caseras para vender, digo, bueno, ¿con cuánto voy a contar? Bueno, inicialmente probablemente tenga la cocina de mi casa y cierta hora de disponibilidad de esa cocina porque la tengo que utilizar para también preocuparme por la comida para mi familia, o para el resto de los que podamos estar disponiendo de ese espacio, aunque sea, o para mí solo, pero dedicado a la producción de comida para comer yo y no a la producción de tortas para vender. Entonces tengo cierta limitación definida por cuántas horas de horno tengo. Y lo que tendré que ver es cuánto le agrego de trabajo. Si soy yo, más alguno más que me ayuda, que me va a permitir ir viendo si logro producir más o menos tortas. Ese es el análisis de corto plazo. Cuando tengo algún factor fijo, en este caso imaginario que veníamos hablando, el de las horas de horno disponible para cocinar tortas, en la cantidad de estantes que tenga el horno que tengo a mano. Y entonces, lo que veíamos ahí cuando analizamos ese contexto particular era el de rendimientos no proporcionales, dado por combinaciones variables entre un factor fijo, las horas de horno que tengo disponibles y cuánto le voy agregando de trabajo. Por eso decíamos que las proporciones de uso de factores van cambiando. Entonces, lo importante de destacar acá es que tenemos corto plazo, factor fijo, largo plazo, factores variables. Cuando tengo factor fijo, lo que me determina cuánto uso de factores fijos es el tamaño o la escala de la planta o de la producción. No es lo mismo tener un horno, 2 hornos o 10 hornos. Un horno en la cocina, 2 hornos en la cocina o 10 hornos dispuestos en un garage grande en una casa o en un galpón que me permita producir mayor cantidad de tortas, en este caso en el análisis casero que tenemos. Entonces, la escala de producción va a estar definida por la cantidad de factores fijos que voy a utilizar. Si nos pensáramos en el análisis que teníamos hace un rato, imaginario, partiendo de la esquina, a medida que me alejo de la esquina usando esas placas imaginarias para definir cortes de niveles de capital, a medida que me alejo de la esquina estoy utilizando cantidades mayores de capital y que se corresponden esos cortes con mayores alturas de la campana. Entonces, eso me va a decir que a medida que estoy utilizando mayores niveles de factores, voy a estar logrando alcanzar niveles de producción más altos.
con diferentes proporciones de uso. Eso es lo que queremos señalar. Por último, ¿qué podemos comentar respecto de corto y largo plazo? En general decimos que el corto y largo plazo están definidos por la existencia de un factor fijo. En primer lugar, respecto al factor fijo, dijimos que habitualmente que consideramos como fijo es el factor capital. Porque para la mayor parte de los procesos productivos lo que no podemos modificar rápidamente es el equipamiento a utilizar. Luego, puede ocurrir de todas formas que haya situaciones en las que lo que no sea tan fácil de cambiar es el factor trabajo. Ustedes pueden haber escuchado más de una vez que en determinados momentos en la historia económica argentina lo que faltan son determinado tipo de profesionales vinculados a las ingenierías o las ciencias exactas. Entonces, aunque haya capacidad de invertir en equipamiento, lo que no hay es quien pueda operar ese equipamiento. Y si eso es así, lo que se nos está tornando fijo en ese momento es el factor trabajo. Este no es el caso mayoritario, solo estamos diciendo que es posible pensar en la situación en la que lo que está fijo es el factor trabajo y no el factor capital. En cualquiera de las circunstancias, algún factor está fijo en determinado momento del tiempo. Y por último, enganchado con esto y el momento del tiempo o los plazos de tiempo, hablar de corto y largo plazo no necesariamente se puede medir en un mismo plazo calendario o de tiempo físico medido. ¿Por qué? Porque habrá procesos productivos en los que va a resultar más fácil cambiar la cantidad de capital, mientras que en otros nos puede llevar mucho más tiempo. Por ejemplo, si lo estoy pensando en un kiosco y el equipamiento que utilizo en un kiosco de expositores y de escaparates para apoyar la mercadería, o en una verdulería, o en una pizzería pequeña, o en la producción casera de tortas, versus lo que puede ser los tiempos en los que tardo en modificar el capital en, por ejemplo, la producción hidroeléctrica que tengo que llevar adelante con represas y grandes turbinas, el tiempo calendario entre una y otro corto y largo plazo son muy diferentes, mientras que en las producciones más domésticas, más caseras, el corto plazo tal vez sean poco tiempo calendario, pocas semanas o meses, probablemente en otros casos lleva muchísimo más tiempo calendario y puedan ser incluso décadas, como por ejemplo en las grandes producciones hidroeléctricas con represas y turbinas de gran tamaño. Entonces, el corto y largo plazo no estrictamente es un mismo tiempo calendario igual para distintos procesos productivos, sino que habrá que verlo caso a caso. Bueno, con esto cortamos esta primera parte de la presentación de hoy. Más tarde también le subimos la segunda parte de esta misma.